Buenas tardes, buenos días a todos. Gracias por sumarse a este webinar. Veo de los que están entrando, gente amiga, gente conocida y a todos los que se van sumando, muchísimas gracias. Y por supuesto, muchas gracias al doctor Ignacio Neumann que aceptó difundir este estudio que hicieron en conjunto con el resto de los autores que están señalados en la invitación. Em, yo particularmente encontré esto mucho más que útil por el fenómeno de, esperen que, denme un segundo que está bien. Por el fenómeno de tener un poco más de conciencia de cómo buscar la evidencia cuando empezamos a trabajar en estos journal clubs o clubes de investigación, mecánica que se da en casi todas las residencias que tienen algún grado estructural, ¿no? Que tienen un programa, que tienen objetivos, y en algunos hospitales universitarios, académicos, se siguen dando también dentro de los servicios y dentro de los grupos de trabajo, que son prácticas que hacen que todos podamos ir aprendiendo y manteniéndonos activos, pero bueno, el secreto está también en saber desde dónde sacamos la evidencia y cómo hacemos para que esa evidencia sea correcta, para poder entender, ¿no? Lo que nos pasa y lo que necesitamos. Así que lo invitamos a Ignacio, quien es médico, internista, miembro de GRADE Latinoamérica, del GRADE Working Group, y le pedimos que nos cuente este estudio en sus palabras, como para que después entre todos podamos hacerle las preguntas que creamos necesarias y bueno, discutir un poco sobre este planteo que ellos hicieron como autores de utilizar la evidencia en forma adecuada para cuando hacemos este tipo de actividades. Muchas gracias, Ignacio, y te paso la palabra. Muchas gracias, Viviana, por la invitación y muchas gracias a todos por estar acá. Estoy súper contento de esta invitación y la verdad es que este paper lo hicimos porque es un tema con el cual yo venía transmitiendo, digamos, con otras personas, lo habíamos conversado antes, y tiene que ver con en el cual, cómo se le puede sacar más provecho a los Journal Club, que son parte importante del cómo se entrena a las personas en salud basada en evidencia. Eh, yo creo que es interesante ver como la perspectiva histórica de todo esto. Y creo que en el fondo cuando uno entiende cómo se desarrolló, cómo ocurrió esta historia, es más fácil entender dónde estamos ahora y cuál es el rol de los Journal Club ahora. El movimiento de salud basada en evidencia, porque uno dice, bueno, ¿cómo parte? Digamos, si uno se remonta muy atrás, la medicina, cuando se establece en la escuela de medicina al principio del siglo XX, porque antes tú dices, bueno, ¿cómo estudiaba antes la gente de medicina? La gente estudiaba con un doctor, digamos. Yo iba donde el doctor de mi pueblo, él me aceptaba, me cobraba un fee, un tuition fee, yo le pagaba a él durante un tiempo que, de alguna manera, él me entrenaba en lo que él sabía. Finalmente, un tiempo indeterminado después de todo esto, él decía, tú estás listo para ejercer y en el fondo se confería el título de doctor. Así era como se estudiaba la medicina hasta fines del siglo XIX. En el siglo XX aparecen las escuelas de medicina y se establecen en el fondo requisitos para ser médico. Y eso trajo como consecuencia que ya era mucho más difícil ser médico, no era tan fácil porque no era solamente con ir con el doctor del pueblo. Y en esa época, cuando al principio del siglo XX es la época como del racionalismo, que uno podría enmarcar en el aspecto filosófico. Y el racionalismo básicamente lo que dice, bueno, si nosotros sabemos cómo funciona el cuerpo humano, entendiendo cómo funciona el cuerpo humano, con este concepto de una máquina, nosotros podemos intervenir este funcionamiento y mediante esta intervención sanar la enfermedad. Y este concepto racionalista es el que explica por qué nuestro currículum, en el fondo de la formación médica, tiene tanto énfasis en fisiopatología, patología, digamos, biología molecular, que son distintas miradas, distintas escalas, digamos, desde la anatomía a la fisiología y después la biología molecular, de cómo funciona el órgano. Y en el fondo, la lógica es que los médicos tienen que entender muy bien cómo funciona un organismo porque así van a poder curar enfermos. Esto como que en la mediados del siglo XX, como en la década de los 50, aparece otro como movimiento filosófico que es el empirismo, que es el que domina hoy en día,
Y dice, ok, me parece muy bien lo que hizo el racionalista, pero no es suficiente. No es suficiente saber cómo funciona el cuerpo humano para poder tratarlo. Nosotros necesitamos evidencia de que esto funciona en la vida real. Y un poco lo que hay es que lo que el subtexto es que nunca vamos a lograr entender bien cómo funciona el cuerpo humano, por lo cual lo que nosotros podemos hacer a lo más es esa hipótesis y tenemos que comprobar esa hipótesis y exigimos evidencia de que esto en realidad eso ocurre en la práctica y no necesariamente en un aspecto teórico. Y si usted, este es como el conflicto entre el racionalismo y el empirismo, y eso se traduce mucho a las discusiones de la medicina forense, que ustedes se fijan, los que son más empiristas, que en el fondo dicen, bueno, yo uso lo que sirve nomás, no estoy tan interesado en por qué sirve, contrastan mucho con los que son más racionalistas, que dicen, no, yo necesito entender la fisiopatología para saber cómo aplicar esto en nuestro tratamiento. Probablemente la respuesta más adecuada esté a medio camino de estas dos tendencias filosóficas. Pero ya en los años 50 aparece el empirismo como tal y dice, bueno, la FDA y otras agencias regulatorias, no es suficiente que un grupo de autores nos explique cómo funcionan las cosas, nosotros necesitamos ver que esto en la actualidad ocurre. Y aparecen los primeros estudios randomizados y los primeros en el fondo y empieza a crecer la cantidad de evidencia en humanos, de experimentación en humanos propiamente tal, con nuevos tratamientos. Ya hacia los años 70, habían varios estudios randomizados en curso y ya aparece más formalmente, dice, bueno, nosotros deberíamos basar nuestras decisiones en evidencia provenientes de estudios propiamente tal, ya sean estudios randomizados o estudios observacionales, y en el fondo eso debiera guiar nuestras decisiones. Y así nace un poco, bajo ese como paradigma filosófico, nace un poco el movimiento de salud sanense en los años 70. Hay varios hitos en esto, pero quizá en el fondo un hito súper relevante es la publicación de la Canadian Task Force for Preventive Healthcare, que así hicieron una recopilación de tratamientos para la prevención en general, y eso es del año 79. Uno de los autores fue David Sackett, y si uno se da esa publicación es bien interesante porque aparece calidad de la evidencia tal cual. En el fondo piensen que nosotros estuvimos en Grace con calidad de la evidencia hasta hace, no sé, 10 años, digamos. Ahora le llamamos certeza a la evidencia, pero usamos por todo este tiempo calidad de la evidencia. Y aparece también en el fondo una cosa muy rudimentaria todavía, pero muy similar a la Summary of Findings, que es la tabla de resumen de hallazgo que usa la gente de Cochrane y usamos nosotros en Drake. Por lo cual, en el fondo, las ideas venían desde los años 70 y esto empieza a tener mucho más, por supuesto, influencia en la década de los 80 y los 90, con Gordon y otros discípulos de David Sackett y en el fondo, porque empiezan a aparecer mucho más estudios randomizados. En el fondo, si no hubieran estudios randomizados, probablemente esto nunca hubiera despegado. En paralelo, aparece la colaboración Cochrane en la década de los 90. Y la colaboración Cochrane, el principio dice, bueno, ya que tenemos toda esta evidencia, lo más lógico es resumirla. Y los usuarios de evidencia debieran concentrarse en estos resúmenes de evidencia más que en la evidencia primaria, en los estudios primarios. Y parten estas dos cosas en paralelo. El movimiento Salud Basada en Evidencia y la colaboración Cochrane son desarrollos que están relacionados, pero no tienen el mismo origen ni tienen el mismo camino, pero sin embargo se retroalimentan uno al otro. Y en ese tiempo, en la década de los 90, el paradigma de la educación de medicina basada en evidencia era que cada médico tenía que ser como autogestionado, tenía que ser una unidad en que sea capaz de buscar la evidencia, sea capaz de analizarla críticamente y después aplicarla a la toma de decisiones. Y si ustedes se fijan, hay muchos modelos que todavía funcionan así, es que esperan que cada clínico, en el fondo, realice este proceso y lo realice bien y lo realice en el fondo, en forma como de alguna manera sea capaz de buscar la evidencia en forma efectiva, sea capaz de evaluarla de forma efectiva y sea capaz de aplicar. Y ese fue el modelo de enseñanza de medicina basada en evidencia durante los 90. Si ustedes se fijan a las publicaciones que están inspiradas en este tiempo, todas parten por buscar cuál es nuestra pregunta, vamos a hacer una búsqueda, vamos a hacer una síntesis de evidencia. Tienen que pensar también que en esa época las revisiones sistemáticas eran pocas. Cuando la colaboración Cochrane partió, la gente decía, bueno, esto me parece una excelente idea, pero ¿dónde están estas revisiones sistemáticas o lo que ustedes me hablan para tomar decisiones? En esa época lo que la gente tenía que buscar eran los estudios primarios. Entonces, como que usar revisiones sistemáticas, síntesis de evidencia parecía como una bonita idea, pero no era algo que estuviera muy disponible.
Entonces, finalmente dice, bueno, le vamos a enseñar a los estudios clínicos cómo evaluar un estudio randomizado, cómo evaluar un estudio cohorte, cómo evaluar un estudio de caso de controles. Y de alguna manera los journal clubs se transforman en cumplen un doble propósito. Se cumplen el propósito de mantener a la gente actualizada, pero también de formar capacidades de evaluación de evidencia o transmitir los principios y la práctica de los cuidados en evidencia para que la gente sepa un poco de método y de alguna manera pueda tomar sus propias decisiones. Como que de alguna manera uno dice, bueno, ¿cuál es la utopía de este? Porque uno puede juzgar a los movimientos según cuál es su utopía. ¿Cuál es la utopía de este momento en la historia? Es la utopía que cada médico adquiera las habilidades suficientes para proveerse a sí mismo de evidencia, analizarla y usarla en la toma de decisiones. Ese es como el momento en la historia. ¿Qué pasa después en la década del 2000 y en adelante? Las revisiones sistemáticas, por su naturaleza, empezaron a ser documentos que la gente citaba mucho, porque en el fondo resumen toda la evidencia y simplifican la vida por un gran número de personas. Tenían como de alguna manera, si uno quería tener publicación y que esas publicaciones fueran reconocidas, las revisiones sistemáticas fueron atractivas. La revista les pareció nada mejor idea que publicar revisiones sistemáticas porque de alguna manera tenían muchas citas. Y si ustedes ven el número de revisiones sistemáticas, cómo ha crecido realmente exponencial. Hoy en día, para un tema en particular, hay más revisiones sistemáticas que estudios primarios. Y eso en el fondo se cumple para la mayoría de las preguntas. Es muy raro encontrar una pregunta para la cual no haya nada, ni siquiera una revisión sistemática hace unos años atrás. Por lo cual nos enfrentamos a un escenario que hay muchas revisiones sistemáticas, más que estudios primarios. La evidencia en general existe resumida. Y aparece otro grupo que dice, bueno, esto de los estudios clínicos ya no son simplemente randomizamos A y B, empiezan a aparecer diseños más complejos. Aparecen, dicen yo, pero no nos olvidemos de los estudios observacionales, que cuando son bien realizados también nos pueden proveer de certeza de la evidencia moderada o alta, por lo cual se incorporan un poco también evidencia de estudios observacionales. Hoy en día, digamos, en la que llaman evidencia del mundo real, está muy de moda. Por lo cual, en el fondo, el tema de ser como, de poder buscar la evidencia, identificarla y analizarla ya no era tan simple. Y también, por otro lado, el conocimiento clínico es cada vez mayor. Uno en la escuela de medicina lo que típicamente pasa es que todo el mundo encuentra que su área es importante, pero en el fondo dice, bueno, tenemos que recortar partes del currículum porque tenemos que darle cabida a nuevas cosas, a nuevas enfermedades, salud mental, otro tipo de cosas que antes tenían un espacio menor en la formación, por ejemplo, de medicina. Por lo cual, en el fondo, lo que empieza a pasar, y a mi manera de ver, es que empiezan a aparecer profesionales o como gente dedicada a los métodos, que lo que hacen es adquirir más habilidades que el promedio de los clínicos en la síntesis de evidencia y se dedican a hacer síntesis de evidencia. Entonces, uno dice, bueno, hoy en día hay muchas de estas síntesis de evidencia realizadas por profesionales que se dedican a esto, que invirtieron tiempo en formarse, y uno dice, bueno, es un poquito distinto al escenario en que como el movimiento original de la salud sanencia se formó. Y en ese sentido, uno dice desde la perspectiva del usuario de evidencia, hoy en día, la perspectiva no es el que quiere aprender de medicina de evidencia necesariamente, sino el que quiere saber lo suficiente para aplicarlo. Es más fácil y es más efectivo y probablemente es más relevante dirigirse directamente a estas síntesis, a estos elementos secundarios, a estas fuentes secundarias de información que ya fueron preprocesadas por alguien. Esto uno lo puede decir, lo puede como llevar a la analogía que antes la gente que la comida que hacía la plantaba en su casa, de la ropa la hacía los animales que tenía en la casa, y de alguna manera cada hogar era autosuficiente, digamos, no necesitaba alguien especializado en hacer comida ni hacer ropa para subsistir. Y un día decimos, bueno, pero ese modelo cumple un cierto rol en la historia, pero después lo que empieza a ocurrir es que empiezan a aparecer áreas especializadas y uno, si bien es cierto, uno puede crecer su propia comida y puede hacerse su propia ropa, ese probablemente no es el approach más eficiente ni más efectivo para tener comida ni ropa de calidad. Es mucho mejor ir a comprarla y de alguna manera externalizar ese servicio. Y lo que nosotros proponemos un poco en este paper, y lo que les voy a mostrar un poquito más adelante, es que hoy en día la parte de métodos, hay gente que se dedica a eso,
Si uno quiere ser una de esas personas, probablemente tiene que tomar una formación más allá de un curso de salud basada en evidencia, porque no es suficiente esa formación. Y que uno como clínico, más que tratar de ser uno un clínico metodólogo, es mejor en el fondo enfocarse en cómo usar esa evidencia y despreocuparse un poco, así como cuando uno no necesariamente tiene que saber interpretar 100% ¿cómo se llama? Un CT scan. En el fondo hay un radiólogo que lo interpreta por uno y uno tiene que saber algunas cosas. Esto es lo mismo. En el fondo hay un metodólogo que interpreta esta evidencia por uno y hace un informe. Y de alguna manera uno tiene que saber usar ese informe y eso es más que ser capaz de hacer el informe uno mismo. Y ese es como un poco el planteamiento del paper, que dada la situación actual, esto tiene más sentido. Ahora, si uno quiere convertirse en radiólogo, obviamente tiene que aprender a interpretar CT scans. En el fondo, si uno quiere convertirse en metodólogo, obviamente tiene que aprender todos los detalles de alguna manera, las características de los estudios primarios. Pero hoy en día el del usuario de evidencia, como que el foco podría estar un poquito distinto. Y ahí les voy a compartir eso. No tengo muchas diapositivas, pero le voy a compartir cuál es la propuesta que tenemos al respecto de eso. Eh, bueno, mi disclaimer, en el fondo no tengo conflicto de interés financiero, yo recibo grant y honorarios por el desarrollo de guías, soy miembro del Grade Working Group del G3, que es como el board de Grade, y coeditor del Grade Book. El Grade Book, entre paréntesis, está muy interesante porque hemos actualizado Grade, actualizamos todos los capítulos de certeza a la evidencia. Están bastante bonitos, le hicimos mejores imágenes también, ahí está el link. Y si quieren estar al tanto de noticias sobre Grade, el mejor lugar es LinkedIn porque nos hemos dado cuenta que ahí es donde la gente más ve, digamos, nuestras noticias, así que ahí las publicamos. Esto aparece en el paper y esto es en el fondo la vitamina D, que es como cuando yo estaba en la escuela de medicina, los antioxidantes nos iban a salvar de todo, nos iban a hacer más inteligentes, íbamos a vivir para siempre. Bueno, después los antioxidantes resultó ser que tenían poca o no, ni poca o ninguna utilidad. En lo que hoy en día la vitamina D son como los antioxidantes, digamos, de esa época, en los que nos iban a hacer más inteligentes, íbamos a vivir más tiempo, digamos, vitamina D para todo el mundo. Y en estos tres estudios, que en el fondo están enfocados en el uso de la vitamina D para la prevención de fractura, hay tres estudios muy bien hechos, digamos, si uno los mira con cualquier escala de evaluación crítica, estos estudios pasan, digamos, son estudios grandes, pero unos están publicados en distintos tiempos, pero lo interesante es que uno concluye que la vitamina D aumenta la fractura, otro concluye que no tiene un efecto sobre la fractura y otro concluye que reduce la fractura. Y esto es lo que pasa cuando uno analiza estudios primarios, ¿sí? Que uno tiene en el fondo una mirada, digamos, de la evidencia. Uno es como, de alguna manera, es como si uno hiciera una encuesta y esta encuesta se basara en preguntarle a una persona. Eso pasa cuando uno analiza un estudio primario. Voy a hacer una encuesta de una persona. Y depende del estudio que uno encuentre, es lo que finalmente la información que uno se lleva para la casa, y como lo que habitualmente le pasa a uno como clínico es que uno nunca más revisa este tema, se queda con esta idea por muchos años. Por ejemplo, en este caso depende a cuál de los tres estudios ustedes han llegado, cuál conclusión van a llegar. Y también lo que ocurre es que no, dependiendo de los resultados del estudio, no todos, a ver cómo de alguna manera los estudios que muestran que algo sirve tienen más probabilidad de llegar a nuestros ojos que los estudios que no necesariamente muestran lo mismo, que muestran que algo no sirve tanto o que puede provocar daño. Por lo tanto, si uno se queda con lo que es capaz de acceder, uno va a tener una visión de las intervenciones en general que son más efectivas de lo que realmente son y, o que tienen un efecto más grande del que realmente tienen. Por lo cual, en el fondo, hay que estar súper consciente que los estudios que llegan a nuestros ojos, la probabilidad de que lleguen a nuestros ojos está relacionada con los resultados que tienen, y siendo que los estudios positivos tienen una mayor probabilidad de llegar a nosotros. Por lo tanto, si uno sabe que se va a quedar en los estudios primarios, tiene una probabilidad no menor de sobreestimar el efecto de la intervención. Y eso a priori uno dice, bueno, parece como un problema. Por lo cual uno dice, este es el argumento por qué necesitamos síntesis de evidencia y no estudios individuales.
porque si nuestro objetivo es promover una práctica clínica de excelencia, necesitamos exponernos a los resultados correctos y no a una visión distorsionada de la evidencia. Y dice, bueno, y el otro argumento que se hace en el paper es decir, mire, la gente no tiene mucho tiempo, tampoco, en general la gente no tiene mucho tiempo, y si uno tiene una hora para dedicarle a un paper, mejor que dedicarse si el estudio fue ciego o no ciego, que son cosas que le van a interesar a las personas que van a seguir este camino de metodólogo. Pero para el usuario de evidencia que solamente quiere conocer la evidencia para usarla de mejor forma más efectiva en sus pacientes, probablemente no es un detalle relevante con cómo se hizo el ocultamiento de la secuencia de randomización, por ejemplo. Nuestra propuesta es decir, bueno, para las personas que van a usar la evidencia y no se van a transformar en investigadores ni en metodólogos, lo que ellos necesitan saber es, bueno, cuál es el efecto de la intervención, cuáles son los beneficios de esta intervención, cuáles son los potenciales riesgos y qué tan buena es esta evidencia. Y nuestra propuesta en el paper es centrar la discusión en estos aspectos, más que en aspectos metodológicos de cómo se hicieron los estudios, porque finalmente pensamos que para el usuario de evidencia lo que ellos necesitan recordar es, basado en estas revisiones sistemáticas o síntesis de evidencia o incluso guías de práctica clínica, cuál es el beneficio de la intervención, cuáles son los potenciales riesgos y qué tan seguros estamos de esta evidencia. Y esto, por ejemplo, lo que están viendo en pantalla es una Summary of Finding Table, que es una tabla de resumen de hallazgo, un reporte estandarizado, que acá está el efecto de los antibióticos en niños para la otitis media. Entre paréntesis, se me olvidó decir, la vitamina D, si ustedes ven las revisiones sistemáticas, no tiene ningún efecto en prevención cardiovascular, ni mortalidad, ni siquiera en prevención de fractura. Por lo cual, en el fondo, si uno, la vitamina D es como los antioxidantes de nuestro tiempo. Esto se trata de efectos de antibióticos en niños con otitis con otitis media aguda. Acá dice, bueno, cuando los niños tienen otitis media aguda, esto es una enfermedad bacteriana, habitualmente complica una infección viral. Y uno dice, bueno, si una enfermedad bacteriana, la conducta más lógica era darle antibióticos, porque bacterias, antibióticos, suena como, desde el punto de vista racionalista, suena muy lógico. Pero dice, bueno, pero ¿qué pasa si le damos antibiótico? Y hay muchos estudios randomizados que exploran esta pregunta. De hecho, uno los puede juntar hasta 8, son como 2000 niños que han sido randomizados a esto, con lo cual un cuerpo de evidencia relativamente grande. Dice, bueno, efectivamente, si yo le doy antibiótico a los niños, obtengo una mejoría más rápida. Los niños se mejoran más rápido con antibiótico que sin antibiótico. Interesante es que los niños se mejoran sin antibióticos de la misma manera, solo que se mejoran más lento. Y esto uno lo puede medir mediante uno de los principales outcomes, el dolor de oído. Y sí, claro, si uno mide el dolor a los 2 o 3 días, hay un porcentaje o un 47 menos, 46 menos por 1000 que tiene dolor a los 2 a 3 días cuando han usado antibióticos. Por lo tanto, uno sería un 4,6% experimenta una mejoría, hay una mejoría más rápida que sin antibióticos. Pero sin embargo, uno dice, pero los antibióticos no están exentos del efecto adverso y por el contrario, síntomas importantes como vómito y diarrea, lo mezclamos con RAS también, pero principalmente vómito y diarrea, que hay un mayor o un mayor riesgo de diarrea, por lo cual uno dice, bueno, viene un niño con antibióticos, o sea, perdón, un niño con otitis media, yo tengo que tomar la decisión si tomar darle un antibiótico. Yo sé que los antibióticos me van a reducir los síntomas de la otitis, van a mejorar el dolor, pero voy a aumentar el riesgo de vómito y diarrea. También hay alguna información sobre si esto genera algún daño permanente en el oído y lo que, por lo menos por la información que está disponible, no aparece tener mucho efecto a largo plazo, sino que netamente esto en una otitis media aguda, como un evento único, no genera daño a largo plazo, sino que finalmente el tratamiento es para el alivio de los síntomas, pero no está exento de provocar nuevos síntomas. Entonces, nuestra propuesta es decir, bueno, esto es lo que deberíamos estar discutiendo, digamos. Esto es el centro de la discusión. Es decir, tenemos una intervención que, como todas las intervenciones, y esto es muy frecuente, nos va a ofrecer ciertos beneficios, pero por otro lado nos va a ofrecer ciertos efectos adversos. Por lo tanto, ¿cómo decidimos frente a esta evidencia si darle o no antibióticos a un niño? Y bueno, uno dice, lo que uno puede ver es que primero uno puede comparar los números. Uno puede ver que por cada niño tratado, en el fondo,
si usted ve 74 versus 46, como que la probabilidad de experimentar efectos adversos es como 2 veces, digamos. O sea, si uno compara el 74 con 46, uno tiene más riesgo solamente en el número de experimentar más efectos adversos que beneficios. Entonces ya a priori, digamos, no parece tan buena idea. Pero también uno tiene que preguntarse, bueno, ¿qué valor le da a las personas a, por ejemplo, un alivio sintomático más rápido? ¿Y qué valor le da a las personas a estos efectos adversos, como síntomas gastrointestinales? Porque si una persona o un papá, digamos, le da mucho valor a reducir el dolor, esta relación ya no va a ser 1 a 1. A lo mejor esta reducción del dolor va a ser importante para ellos. Y ellos van a preferir que sí se use antibiótico. Por el contrario, si ellos dicen, mire, no le duele tanto, y en verdad si me va a vomitar y le va a dar diarrea en el antibiótico, yo prefiero que no, por lo tanto le dan mayor valor a evitar efectos adversos, también uno dice, bueno, probablemente es mejor idea no darle antibiótico. También uno podría hacer una lectura, bueno, ¿qué tan buena es esta evidencia o qué tan seguros estamos que estos son los efectos del tratamiento? Y estamos más seguros que los antibióticos producen efectos adversos de su beneficio. Y eso también uno podría tomarlo en la ecuación. Y ya la última parte uno podría decir, bueno, más allá de esta evidencia, nosotros sabemos que los antibióticos se asocian a algún costo, hay un tema de resistencia bacteriana en la comunidad, por lo tanto uno empieza a sumar factores a esta decisión. Y nuestra propuesta en este paper es decir, este es el centro de la discusión de la medicina sanencia, es sentarse frente a los resultados resumidos y analizados ya por alguien y ponernos a discutir cuándo lo haríamos, le daríamos antibiótico y cuándo no. Y ahí uno en el fondo debiera llevar la discusión, bueno, ¿qué pasa con los valores de las personas? Si las personas le dan más valor al dolor, si llega un niño con mucho, mucho dolor, con mucha, mucha fiebre y que ya los papás no pueden dormir y que de alguna manera esto está siendo un problema, bueno, quizás ese es un escenario en que es un escenario en que los antibióticos podrían estar justificados. Por el contrario, si es un niño que se queja ocasionalmente del dolor y en verdad la prioridad de evitar los efectos adversos, los costos y la potencial resistencia bacteriana, se podría ser un escenario para no usar. Y finalmente, la mayor parte de las decisiones basadas en evidencia ocurren así. Ocurren siempre son muy raras las situaciones en que es claro que hay que hacer algo. En general, cuando uno analiza bien la evidencia, siempre hay algo que uno gana y algo que uno pierde. Y nuestra propuesta en el paper es decir, bueno, este debiera ser el centro de la discusión y porque de alguna manera esto es una información que los clínicos y mejoran su práctica directamente al discutir esto. Y si hay que darle énfasis a algo, esto nos parece lo más importante. Entonces, de alguna manera, el mensaje clave, bueno, estudios primarios tenemos riesgo de tener una visión distorsionada de cuál es la evidencia, por lo cual es mejor centrarse en síntesis de evidencia. Afortunadamente, gracias a la síntesis de evidencia de las revisiones sistemáticas o las guías Gray, existen muchas síntesis de evidencia, existen muchos recursos en los cuales esto está listo para consumir, dicho de cierta manera. Y el segundo mensaje es que si uno tiene poco tiempo para discutir, el centro de la discusión, nosotros pensamos, debiera estar en cómo utilizar esta evidencia en la práctica. Porque hay matices, digamos. En el fondo, la evidencia no. Me acuerdo alguna vez que me decía, bueno, vamos a hacer lo que la evidencia nos diga que haga. Bueno, es que resulta que la evidencia nunca dice nada, digamos. La evidencia no dice qué hacer. La evidencia dice qué pasa cuando hacemos algo en términos de beneficios y daños. Finalmente, qué es lo que vamos a hacer va a depender de cómo evaluemos esos beneficios, esos daños respecto a los valores de esa persona, sus papás en este caso que son niños, y de las circunstancias en que nos encontramos. Por lo tanto, esta discusión nosotros pensamos que es como cómo nos movemos de la evidencia a la decisión, es mucho más rica y más interesante para la práctica clínica que aspectos metodológicos de la evidencia propiamente tal. Y los otros aspectos metodológicos, si uno quiere transformarse en metodólogo y hacer esta síntesis de evidencia, también me dice, bueno, esto no lo va a ganar en un curso en un curso de salud sanidad. Esto en el fondo hoy en día es una suerte de profesión en que la gente se especializa en esto, por lo cual en el fondo ese es un camino que uno podría habilitar eh, para ciertas personas que quieran seguir dicho camino. Así que ese es el paper. Espero, digamos, que sea interesante, digamos, es un planteamiento que a nosotros nos parece que es un poco distinto, aunque no es un planteamiento que lo hacemos nosotros por primera vez, digamos, esto alguna vez había aparecido, de hecho citamos ahí en el mismo paper otros papers que habían de alguna manera dado el mismo mensaje, pero nos pareció interesante plantearlo.
Bueno, muchas gracias, Ignacio. Hay gente que quiere volver a ver la primera diapositiva, supongo que para copiar el enlace de LinkedIn y los lugares donde puede conectarse con esto. Si si lo pudieras volver a compartir, yo ahí ¿Sirve algo compartí. si lo pego en el chat? Ah, perfecto, sí. Yo compartí también en las preguntas, perdón, a ver, preguntas y respuestas, el nombre del paper, que lo voy a poner en el chat también. Estamos en el chat. Bueno, el gradebook, que seguramente eso es lo que querían, y creo que tal vez pudieran querer la dirección de LinkedIn si la tenés por ahí. Sí, sí ganó el link porque tenemos un problema de difusión. Que en el Muy fondo bien. tenemos noticias y todo y como que nos cuesta. Así que eso, sí nos puede ser. Bueno, gracias, Ignacio. Yo fui un poco tomando nota de lo que fuiste diciendo, algunas cosas las comenté en el chat. Me queda este concepto que vos transmitís de mejor centrarse en la síntesis que en cada uno de los papers en particular por este tema del sesgo y usar el tiempo que puede darnos un metodólogo en darnos una síntesis y resultados más fáciles de entender para tomar mejores decisiones clínicas y mejores decisiones eh, pensadas y adaptadas a lo que le importa al paciente. Eso es lo que intento resumir de lo que vos nos transmitís. Ahora, mi pregunta es si tener un metodólogo en el equipo o tener servicios externos de metodólogos que nos ayuden cuando todavía que los grupos de práctica clínica, médica o de salud no tienen tanta capacidad para usar la evidencia, están disponibles, existen, son frecuentes, cómo lo conocés, cómo lo vivís vos en este momento. O sea, yo creo que recursos existen, porque de alguna manera, por ejemplo, yo estoy aquí un poco de conflicto de interés. Lo que nosotros hacemos son guías de práctica clínica y las guías de práctica clínica lo que hacen un poco es desagregar esta información y decir, bueno, cuáles son todas las consideraciones que van a esta decisión y finalmente hay una recomendación. Pero esas recomendaciones, sobre todo cuando nosotros tenemos recomendaciones fuertes y condicionales, las que son recomendaciones condicionales no son una cosa que nosotros digamos esto tiene que seguirse porque está escrito en piedra, sino lo que uno está diciendo es que estamos recomendando algo, pero hay una serie de cosas que tienen que considerarse y esas consideraciones son las que estamos hablando y eso es lo interesante de discutir. Yo creo que cada vez existen más recursos. Eh, OPS tiene un repositorio de guías Grade, hay otros repositorios donde uno puede buscar directamente recomendaciones, están todas las revisiones sistemáticas que existen, que hoy en día en el fondo de verdad que hay más revisiones sistemáticas que estudios primarios, por lo cual creo que recursos hay mucho. Tener acceso a un metodólogo propiamente tal, hay algunos equipos que tienen lujo, digamos, de tener un metodólogo en la casa, que- pero en general no es tan frecuente. Ahora, también uno dice, bueno, quizás no es necesario que cada equipo tenga su metodólogo, también en el fondo hay lugares donde esto ocurre de forma natural, por ejemplo, los grupos que desarrollan guías clínicas tienen metodólogo y ahí de alguna manera se transmite cierta información. Yo creo que recursos hay cada vez más. Hoy en día es bastante frecuente encontrarlo. También lo bueno que tiene esto un poco que, no sé, por ejemplo, con el COVID, lo que uno vivió es que había mucha información, esta información estaba sintetizada y de alguna manera no era difícil, las revisiones sistemáticas existían, había no sé cuántos grupos haciendo revisiones sistemáticas al living y uno en verdad lo único que hacía era mirar estas revisiones sistemáticas y estaba perfectamente al día. Digamos. Yo creo que es en la medida que con el COVID avanzaron los métodos y avanzó la tecnología para hacer esto, va a ser cada vez más fácil encontrar. Acá Julio Orellana escribe, se puede confiar más en la síntesis de evidencia o en las guías de práctica clínica basadas en evidencia? Hay distintas según país o organización. Lo pone como comentario, no sé si Julio vos crees que abramos el micrófono y hacer el comentario o aclararnos si es pregunta o comentario. Es pregunta. ¿Se Pregunta. puede confiar más en la síntesis de la evidencia o en las guías de práctica clínica basadas en la evidencia? ¿Hay distintas según país o organización? Esa es la pregunta. Sí, lo que ha pasado es que esto, de hecho, el otro día lo estábamos conversando, es que a la guía de práctica clínica, como que hoy ya la gente
de alguna manera ya las revistas no aceptan guías de práctica clínica que no tengan algún grado de revisión de evidencia, porque como ya no. Pero también no todo el mundo, no todas las guías que se hacen con el mismo nivel de alguna manera de dedicación y de alguna manera de empeño. Hay guías que incluso dicen que son great y uno dice, bueno, esto claramente hay un problema aquí, y otras guías que en el fondo están muy bien hechas. Entonces, también hay un tema que no es que las guías que digan guía great necesariamente estamos hablando de un sello de calidad. También hay uno dice, bueno, al igual que cuando hacíamos un análisis de estudios clínicos, dice, bueno, tengo que tener alguna herramienta una herramienta para algunos principios de qué hace una guía confiable y qué hace una guía que no sea confiable. Y hay algunas direcciones, bueno, ahí está, hay algunos instrumentos, hay gente que está trabajando en nuevos instrumentos, pero claro, uno de alguna manera cuando tiene que ganar cierta familiaridad con qué es lo que hace una guía confiable, y ahí en el Gradebook hay un capítulo que se llama, bueno, ¿cuáles son los requerimientos mínimos para decir que se usó Grade? Y eso también en el fondo de los requerimientos mínimos lo que dice básicamente es que hay una mínima mirada de calidad. Y hay muchas guías hoy en día que, no sé, por llamar un término, son inspiradas en evidencia, digamos, como que la gente lee la evidencia y después se siente y concluye cosas. No es exactamente una guía basada en evidencia, porque en el fondo una guía basada en evidencia tiene que haber una conexión entre la evidencia y la recomendación, pero uno no puede tener una evidencia que dice una cosa y la recomendación que diga otra. Pero en el fondo, con lo cual, es cierto, la guía y la síntesis de evidencia, si bien trasladan el problema a otro ámbito, igual uno tiene que ser crítico de eso. Ahora hay esfuerzo, hay como un esfuerzo ahora, algo que estamos iniciando, que es tratar de, bueno, dice, bueno, ¿por qué nosotros ya que en el fondo nos dedicamos al tema de la guía, nosotros tenemos un sitio web donde compilamos guía y les ponemos un score de algo, digamos, de qué tan buenas son y así le facilitamos la vida a la gente? Entonces yo me imagino que en un tiempo no tan lejano va a ser mucho más fácil tener esta evaluación de si qué tan confiable es la guía y ahí uno decidirá si usarla o no. Bueno, gracias, Julio. Espero que haya sido la respuesta que esperabas. Una pregunta con respecto a lo que es la participación de los pacientes en la construcción de las guías. Ahí te agradece, Julio. Em, ¿Hasta dónde vos crees que existe hoy, o qué porcentaje de guías crees vos que tienen real participación de los pacientes en la producción final, es decir, de la recomendación? Yo creo que cada vez más hay bastante consenso en que el involucrar a los pacientes y al público en general, ¿no? Hay enfermedades o condiciones que no son pacientes, digamos, sino que son miembros del público en general, es importante en la toma de decisiones, pero también hay distintas maneras de involucrarlo, porque sentar al paciente en el panel es una de las maneras. Pero, por ejemplo, uno dice, bueno, ¿cómo lo involucramos al público en la selección de preguntas, por ejemplo, en las preguntas que se van a responder? Una manera es preguntarle a un paciente o a una asociación de pacientes, encuestarlo, digamos. Pero también, por ejemplo, otros métodos que hemos utilizado últimamente es decir, bueno, ¿qué es lo que busca la gente en Google? Y eso es una manera de involucrar información del público en qué preguntas se priorizan. Después, en el fondo, lo mismo cuando uno dice, bueno, vamos a hacer la revisión de la evidencia, vamos a revisar también los valores de los pacientes. Afortunadamente, en economía en la salud, esto es algo que se hace muy frecuentemente, se evalúa qué tanto valor, por ejemplo, cuando hablamos de reducción del dolor versus náusea y vómito, la literatura de la economía de la salud le pone un valor, qué tanto valor le dan los pacientes a reducción del dolor, qué tanto valor le dan esto. Por lo tanto, esa evidencia también está capturando la visión de los consumers del público. Y también en el fondo, y la alternativa finalmente es tener a un paciente, un miembro público en el panel o tenerlo como parte, por ejemplo. Nosotros hicimos una guía hace poco que todavía está en proceso de publicación, pero encuestamos gente de una fundación, digamos, de pacientes y tuvimos esa información disponible para el panel. Por lo tanto, yo creo que cada vez más, y quizá lo importante es que hoy en día más que nunca hay distintas maneras de acceder a esta información. A través también de la tecnología, de repente uno en forma indirecta puede capturar por ejemplo, el tema de las preguntas, qué es lo que se preguntan las personas, digamos, no los 4 médicos, 3 médicos que estamos encerrados aquí, sino las personas, y esto fue bien interesante, en el fondo, ver qué cosas buscaban en Google las personas, y eso informó la selección de preguntas. Por lo tanto, hay distintas formas
y yo creo que cada vez hay más conciencia. Obviamente, si uno no sé cuántos ocurrirá, pero yo diría que es un poquito, hoy en día no es bien mirado, digamos, no involucrar las perspectivas del público en las recomendaciones. Bueno, gracias. Y te voy a hacer la pregunta del momento, ¿no? Eh, ¿Cuán cerca estamos de que la inteligencia artificial nos provea una respuesta más rápida y mejor de la que estamos teniendo ahora cuando estamos recién aprendiendo un prompt? Ustedes desde Grade, ¿cómo lo están viendo? En qué están con esto? Y después tenemos una manito levantada que le vamos a dar la palabra. Muchas gracias. Sí, bueno, eso es un tema. La otra semana el Guideline International Network, la mitad de las sesiones son de inteligencia artificial. Es un tema, digamos, de que es muy importante y muy actual. Bueno, el tema de la inteligencia artificial es que, como miraba en su contexto, esto parte con el 2020, con el lanzamiento de ChatGPT 3. Aparece ChatGPT. Bueno, yo uso más que nada ChatGPT, por lo tanto tengo más claro en estos modelos, pero esto es lo mismo que ha pasado con todos los modelos, con los modelos de Google y con los modelos de X y otros modelos de Facebook. En el fondo, las capacidades de ChatGPT 4 exceden mucho. En forma, de hecho, cómo progresa ChatGPT3 a ChatGPT 4 hay una progresión lineal, cuando de alguna manera exceden por muy gran margen la de ChatGPT 3. Se libera ChatGPT 5 y en el fondo, en relación del 5 al 4, hay una ganancia bastante menor. De alguna manera, ChatGPT 5 es ChatGPT 4 poquito mejorado comparado con ChatGPT, el salto que hubo de ChatGPT 3 a 4. Por lo cual, hay un tema que parece ser que nos vamos a quedar con este tipo de inteligencia artificial por el momento. No vamos a seguir, no vamos a seguir progresando hacia inteligencias artificiales que van a ser capaces de reemplazarnos. Y el desafío es, bueno, cómo ocupamos los sistemas existentes para simplificar la síntesis de evidencia, que es la parte más difícil. Y en eso hay varias estrategias, varias iniciativas que van funcionando. Por ejemplo, hacer síntesis de evidencia relativamente automático, estudio randomizado, no es tan difícil. La razón de eso es porque los estudios randomizados son reportados de forma muy estandarizada, por lo cual, sobre todo si son estudios relativamente nuevos, no se está haciendo tan difícil. Pero cuando uno se mueve un poquito de eso, por ejemplo, hacia estos observacionales, ya haciendo más difícil, porque no son el reporte no es tan estandarizado. Hay muchos pasos que se pueden automatizar. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en automatizar y en facilitar el análisis de la certeza de la evidencia y un poquito el análisis crítico. Y tenemos Ujú. harto avance en eso también, pero mi sensación es que, dado que estamos llegando como a una situación en que la inteligencia artificial no parece que vaya a progresar mucho más en el corto plazo, van a facilitar ciertas tareas, pero no veo difícil que sea capaz de reemplazarlo de un momento a otro, o sea, de un punto, el ciclo completo. Por lo cual esto se va a transformar, probablemente vamos a requerir menos personas para hacer más cosas, pero todavía me parece a mí que y no por lo cómo se ve el panorama con la progresión de los modelos, no pareciera ser que por suerte, digamos, vayamos a dejar de ser necesarios. Pero estamos trabajando harto en temas de cómo automatizar la certeza de la evidencia, porque entendemos que uno dice, bueno, la certeza de la evidencia es como uno dice, para evaluarla bien, uno clásico que tiene que tener un magíster en el tema. Entonces, bueno, eso no es escalable, digamos, no es algo que queremos, sabemos eso no va a llegar a ninguna parte, digamos. Pues necesitamos de alguna manera tener herramientas que nos permitan expandir esto. Y claro, yo creo que el rol de las personas va a ser revisar esto y de alguna manera trabajar en conjunto con estas herramientas, pero sí, algo que estamos avanzando harto y nosotros creemos que no está tan lejos. Yo creo que aquí un par de años podemos tener herramientas que sean razonablemente funcionales. Obviamente esto va a demorar un tiempo. Bueno, gracias. Hola, vamos a permitirle hablar a Virgilio Petungaro, que es un amigo de la casa. Hola Virgilio, ¿cómo estás? No te podemos ver por este tema que es un webinar, pero te escuchamos. Muchísimas gracias. Gracias, Viviana. Te aprovecho que estás vos también. Un gusto, Ignacio. Conozco a casi todos los del paper, menos a vos. Eh, la verdad, te quiero preguntar una cosa y pusiste ahí, un poquito comprometida, pero rápida. En el cuadro justo que pusiste, y aprovechando a Viviana, la realidad es, a mí me cuesta muchísimo no emparentar lo que dijiste de que ver
el paper primario era como hacer una encuesta de 10 personas, incluir a los pacientes en las decisiones, ¿no? Me parece maravilloso tomar en cuenta lo que dicen, pero es baja la calidad de la certeza, de la calidad de la evidencia sobre que eso es representativo de quién, de cuántos, de qué grupo etario, etcétera. Y en el caso que pusiste, que este es el problema, en el caso que pusiste, independientemente que el padre no pueda dormir, o, perdón, la crudeza y los 2 días menos de dolor, ¿no? Contra todos los efectos adversos. Hay un efecto adverso y un efecto de la salud pública que lo estamos discutiendo y preocupadísimos en el mundo, que es el uso de antibióticos no necesarios, que lo único que trae es que en el 2030, 2035, viste que después lo van corriendo, no sé qué va a decir Viviana, nos vamos a morir todos de enfermedades bacterianas comunes. No vamos a necesitar ni las vacunas. Entonces, lo que digo es, hay cosas complicadas y yo te pregunto si el GRADE está ya preparado para incluir, te juro que no lo conozco, incluir de qué forma está la opinión de los pacientes. Gracias, hoy cortó, ya está. Gracias, Sí, Ronnie. bueno, gracias Virgilio por la pregunta. Nosotros cada vez trabajamos más, de hecho, cada vez trabajamos más en cómo incluir el valor. Nosotros le llamamos la perspectiva de los pacientes, finalmente se transforma en el contexto GRADE, en cómo los pacientes, qué valor le dan a los distintos outcomes. En el fondo, qué outcome es más importante para ellos y qué tanto más importante es un outcome respecto a otro. Y ha habido mucho trabajo en eso y hoy en día está muy integrado, que es un sistema que parece más complejo, pero está muy integrado en cómo evaluamos la certeza de la evidencia también. De alguna manera nosotros entendemos que cuando nosotros tenemos una diferencia de riesgo de que es de, por ejemplo, 50 menos por 1000, ese número tenemos que ponderarlo o mirarlo, por qué tan importantes son ese outcome para el paciente, porque si ese outcome es muy importante, como mortalidad, por ejemplo, 50 menos por 1000 es harto. Pero si ese outcome es poco importante, como por ejemplo, no sé, náuseas, a lo mejor ese 50 menos más por 1000 en el caso que aumente no sería tan importante. Entonces hay harto trabajo en cómo evaluar esto y de alguna manera la recomendación igual, cuando nosotros trabajamos en recomendaciones, trabajamos con valores promedios. En el fondo, cómo el paciente promedio evalúa este outcome, cómo el paciente promedio evalúa este otro. Pero lo que es importante es saber, y por eso yo creo que es tan rica esta discusión en que aunque la recomendación diga que no hay que darle antibiótico, uno puede encontrar circunstancias en que pese a todos los problemas que hablamos, los antibióticos parezca justificado. Entonces, esa discusión de cuándo, porque las cosas no son nunca así como ni siempre ni nunca, cuando, pese a todos estos problemas que hemos conversado, parece justificado y cuando no, yo creo que la discusión central que debieran, en el fondo, debiera darse después de las publicaciones y los journal club, porque finalmente, cuando nosotros hacemos una guía, es súper importante tener presente que nosotros estamos haciendo para el paciente promedio, con un riesgo basal promedio que va a experimentar un beneficio promedio, o sea, estamos haciendo la población. Pero no significa que esta población, sobre todo las recomendaciones condicionales, esta recomendación vaya a aplicar para ese paciente en particular. Y hacer esa distinción es donde se produce la discusión interesante de la evidencia. Sí, eso es un concepto que nosotros, bueno, sabes que yo trabajo mucho en todo lo que es calidad y en la calidad es la estandarización, así como por lo que buscamos en casi todo, ¿no? Estandarizar lo más posible. Y yo siempre comento esto de que, sobre todo los médicos, queremos trabajar con la evidencia, pero nos encanta no estandarizar, ¿no? Al momento de tener pacientes y encontrar que el paciente que está al lado nuestro no es el que pertenece al núcleo de la recomendación o a la evidencia que está publicada. Y yo personalmente creo que el 80% de los pacientes siempre entran dentro de la recomendación y que eso que vos decís, ¿no? De tener la capacidad de separar al paciente que realmente no entra dentro de la recomendación y que está dentro de ese 10 o 20% que tal vez no entra, es, esa capacidad que hay que desarrollar en los profesionales, ¿no? Decir, bueno, ¿el paciente es paciente estándar o no es paciente estándar? Si es estándar, no pensemos más y no gastemos más tiempo, ofrezcámosle lo que está escrito, y si no es estándar, bueno, pensemos cómo
sacarlo del estándar y adaptar la situación. Pero en la medida que generemos ese entrenamiento, nos vamos a dar cuenta de que probablemente no es el 80, sino que es el 90, y tal vez no el 90, sino el 95, y que va a haber un poquito de algunos pacientes que necesiten una mirada menos estandarizada de lo que está ofreciendo la evidencia hoy, ¿no? Y con respecto a esto que vos decías, que Virgilio también comentó, con los outcomes, a mí una de las cosas que más me preocupa es cómo hacerle entender a los pacientes que hay desenlaces que son mucho más importantes que otros al momento de tomar decisiones sobre tomar medicaciones o tomar determinadas conductas, como puede llegar a ser lo que vos mostraste de que el tímpano esté bien después de 3 meses. Es un outcome mucho más importante que el dolor en el momento o que las náuseas en el momento. Y esas son las cosas que creo que tenemos que aprender los que trabajamos en salud a transmitirle a las personas, ¿no? Decir, bueno, mire, esto está bien, pero hay que tomar una decisión sobre lo que realmente importa. Porque probablemente a lo que los padres le preocupen en este caso, seguir usando este caso, es si el niño va a tener complicaciones, si se le va, si va a tener si se va a morir por lo que le está pasando o no. Y toda esa información es como que hay que anticiparla al momento de atender a los pacientes para bajarles esa necesidad de tratamiento siempre o de estudios siempre que quieren los pacientes cuando van a ser atendidos, ¿no? Que tienen la sensación de que si no les dan una medicación o no le piden un estudio, no se los atendió. Bueno, yo creo que eso es súper relevante y en el fondo también un poco lo que hacemos en el paper es decir, bueno, esta discusión de más que si los estudios fueron randomizados o no, si como tan ciego o no, es decir, bueno, ¿cómo voy a usar esta evidencia el día que tenga que atender a un paciente? ¿Cómo voy a usar esta evidencia? ¿Cómo voy a evaluar si en el fondo este paciente cae en el 80? Yo estoy de acuerdo, en el fondo en general las recomendaciones aplican como al 80% de las personas. Sí, ¿cómo voy a evaluar si este paciente es un paciente característico o en verdad una excepción? ¿Y cómo le voy a explicar esto a las personas si es que algún padre me pregunta, bueno, ¿y por qué estamos haciendo esto? En el fondo es centrarse en cómo yo uso esta evidencia en la toma de decisiones o cuando venga ese día y cómo transmito esta evidencia si alguien me pide explicaciones. Eso también es súper relevante y eso también es como una habilidad que uno pudiera desarrollar, por lo cual también es como si, bueno, nuestro rol como médico no es solo indicar medicamentos, sino también educar. Y si alguien nos preguntara, porque obviamente depende del nivel educacional, una serie de cosas, pero si un papá dijera, bueno, ¿y por qué estamos haciendo esto cuando a la otra le dieron antibiótico? Digamos? Entonces ahí uno podría entrar en estas explicaciones y decirle, mire, hay estudios que muestran esto, ¿cómo lo comunica uno manteniendo la conversación a un nivel que el paciente pueda seguir? En el fondo los pacientes son bien inteligentes, pero no son médicos. Absolutamente. Bueno, muchas gracias, Ignacio, gracias por tu tiempo, gracias a todos por los que estuvieron presentes y los que se han conectado. Lamentamos a aquellos que no han podido, que se inscribieron y no han podido asistir. Vamos a dejar la grabación dentro de la página de TJ Chen, que es el proyecto que está solventando todas estas actividades. Y bueno, saludos, amigos, amigas, y nuevamente gracias, Ignacio, que tengas buen día, buen fin de semana. Y bueno, nos estamos viendo. Que estén bien. Muchas gracias por la invitación.